Bienvenidos a otra edición de Un Mensaje para Ti. Te habla el pastor Gilberto Vélez de la Iglesia Cristiana Misericordia y nos sentimos bien contentos de contar con ustedes en este día y en esta transmisión de nuestro programa. Al final de este programa de hoy tendrás más información sobre nuestros ministerios, horarios y cómo comunicarte con nosotros. Así que te pedimos que disfrutes de este programa. Amados, vamos a la parte número 4 de la serie que hemos estado teniendo, que se llama Incertidumbre, el creyente a través de los tiempos difíciles. Incertidumbre, el creyente a través de los tiempos difíciles. Esta serie la he preparado con mucho cuidado y con un anhelo y deseo profundo de poder darles y brindarles a nuestro pueblo y a aquellos que nos están sintonizando cada domingo a través de nuestra ciudad, del estado, del mundo, darle herramientas importantes para que en momentos como esto, en momentos de incertidumbre, ¿qué vamos a hacer nosotros a través de esos momentos? ¿Cómo vamos a enfrentar estos momentos que verdaderamente nos dejan a nosotros a veces con tantas dudas y tantas preguntas, nos dejan en una incertidumbre, a veces qué vamos a hacer o cómo vamos a realizar las cosas? Entonces estamos dando herramientas para que a través de los principios de la palabra usted y yo podamos desarrollar actitudes y carácter que sean compatibles con la voluntad perfecta de Dios para nuestra vida, aún en momentos como el que estamos nosotros viviendo. En este día, en esta parte 4, le he titulado a esta parte número 4, permite que tus expectativas sean moldeadas por Jesús. Permite, repito, que tus expectativas sean moldeadas por Jesús. Amado, cuando nosotros nos encontramos, como mencioné hace unos momentos, navegando durante estos momentos difíciles, estos momentos de crisis, estos momentos de pandemia, de incertidumbre, algo de lo que usted y yo necesitamos estar bien seguros es que tengamos la habilidad de poder fijar nuestras expectativas adecuadas con el momento en el que nosotros estamos viviendo. Repito, fijar expectativas adecuadas que vayan conforme, acuerdo al momento que tú y yo estamos viviendo. Los momentos difíciles, los momentos duros, estos momentos de crisis hacen y provocan que nosotros, como seres humanos, en ocasiones y aún abrumados por la crisis, podamos sentir la tentación en nosotros de poder mirar las cosas, las circunstancias de una manera acentuada y de una manera exagerada. No estoy diciendo que el momento que estamos viviendo no es algo duro y difícil, pero sí te estoy diciendo que como hombres y mujeres de Dios, tú y yo tenemos que cuidarnos en la perspectiva que estamos utilizando. Tenemos que cuidarnos en la manera en la que estamos mirando la cosa. No sea que nosotros, dejándonos llevar por el temor, dejándonos llevar por la angustia, dejándonos llevar por la mortificación, comencemos nosotros a mirar la circunstancia de una manera acentuada y de una manera exagerada que nos lleve a nosotros a vivir vidas sin paz y más aún a comenzar a desconfiar de lo que Dios está preparado para hacer en momentos como este. En circunstancias como esta afectan en mucha ocasión la apreciación de los creyentes en medio de las circunstancias. Y cuando nos dejamos llevar por esta tentación, comenzamos a mirar las cosas, comenzamos a veces a angustiarnos, comenzamos a exagerar las cosas y dejamos al Señor fuera de la ecuación. Dejamos al Señor fuera del panorama. Yo quiero que tú sepas y estés completamente convencido y pongas en tu mente que el Dios que nosotros le servimos, que el Dios que envió a su Hijo, que derramó su sangre, la sangre de su Hijo por ti y por mí, es el Dios de lo imposible. Es el Dios que todo lo puede. Es el Dios en el cual no existe ninguna circunstancia que pueda detenerle a Él de obrar un milagro en nuestras vidas. Cuando nosotros comenzamos a mirar las cosas de una manera exagerada, inflada, cuando esto sucede, entonces el problema descansa y reside en que nosotros corremos el peligro de tomar decisiones basadas en expectativas irreales más que en expectativas razonables.
Una cosa es cuando tomas decisiones con una expectativa irreal, a que cuando la tomas con una expectativa razonable. Es diferente cuando tú esperas de Dios algo irreal que cuando esperas de algo de Dios que es razonable para el momento. Yo he escuchado personas que viven en la queja y en la mortificación. Pero ¿por qué Dios nos está permitiendo esto? Es que Dios no ve que yo estoy sufriendo. Oye, quiero decirte una cosa. Dios sabe lo que está pasando en este mundo. Dios está consciente de este ataque y de esta crisis. Y Dios está obrando conforme a su plan y a su voluntad. El problema no es Dios, el problema es cómo tú estés mirando a Dios en medio de esto. El problema es qué estás esperando tú de Dios en medio de estas circunstancias. Es muy seguro a veces que en momentos como este nos tomemos la libertad, mi amado, y esto tienes que cuidarte, porque nos podemos tomar a veces la libertad de que nuestros deseos personales, de que nuestros caprichos se antepongan a cualquier cosa que el Señor quiera hacer en nuestras vidas en este momento. Una cosa es como tú quieres ver que las cosas se resuelvan, pero otra cosa es el plan que Dios tiene para resolver las cosas. Y yo quiero decirte que el plan de Dios siempre es mejor que lo que tú piensas. El plan de Dios, porque la misma palabra aún nos dice que Él nos da mucho más de lo que nosotros podemos pedir o anhelar. Es por esto, amado, que tenemos que permitirle a Jesús que haga algo. Tenemos que permitir a Jesús que venga a moldear nuestras expectativas en lugar de permitir a nuestros propios deseos y nuestros propios caprichos que hagan ello. Yo tengo que permitir que Jesús meta su mano y comience a trabajar con mi mente y con mi corazón, y comience a moldearme de manera tal que yo pueda ser sensible a aquello que Dios quiere realizar en nuestras vidas. La intervención de Dios, escucha bien, para que no te desesperes, la intervención divina, la intervención de Dios en nuestras vidas obra conforme a la perfecta voluntad de Dios. ¿Oíste? Te lo repito, la intervención divina, la intervención de Dios en tus circunstancias, en mis circunstancias, obra conforme a la perfecta voluntad de Dios y no a los caprichos tuyos y míos que se presentan en momentos como los que estamos nosotros viviendo. ¿Qué? Que a lo mejor no te puedes comer un steak, tenemos que comernos nuestros taquitos de frijoles. ¿Cuál es el problema? Porque Dios ha provisto y está supliendo. Lo que tú esperas tiene que ir conforme a lo que Él ha planeado. Amado, los discípulos fueron desafiados por el mismo Jesús. Los discípulos fueron desafiados por Jesús y los discípulos mismos tuvieron que cambiar. Ellos tuvieron que cambiar el sentido en la manera en la que ellos miraban a Dios y miraban las circunstancias del mundo. Jesús no se fue, no ascendió hasta estar seguro que dejaba en las manos de estos discípulos un cambio, que había moldeado en ellos de manera tal que ellos pudieran comenzar a mirar las cosas desde otro punto de vista, de manera tal que sus expectativas fueran conforme al plan y la voluntad de Dios. Por eso quiero que en esta mañana nosotros consideremos esa relación de Jesús con sus discípulos y que esto sirva para nosotros de inspiración, para que podamos ser inspirados a lograr aquello que los discípulos lograron cuando permitieron que Jesús les moldeara sus expectativas. Amados, y vamos a mirar este grupo y hay 2 puntos en esta mañana, solamente 2 puntos que yo voy a dejar en ustedes. Y el primero es que nosotros tenemos que caminar con Jesús. Wow. Tenemos que caminar con Jesús. Ahora, cuando usted mira una expresión como esta, como así dirían los muchachos, yo me acuerdo mis hijos cuando chiquitos, que yo les decía, bueno, cuando ya teenagers, que ya saben, cuando nuestros hijos son teenagers, ellos son unos genios. Todos los papás hemos tenido hijos genios. Y sobre todo en esa etapa de adolescencia. O sea, en esa época nosotros los papás ya no sabemos absolutamente nada.
Ellos son los genios. Y me acuerdo que cuando yo decía algo, siempre me acuerdo que me decían, Dad, como que dice, Dad, ¿qué es eso? No, pues claro, así es. No, hay algo más detrás de todo esto. Tenemos que caminar con Jesús. Los discípulos tuvieron que aprender algo en esto. Y lo primero que ellos aprendieron fue que ellos tenían que caminar con Jesús para permitir que Jesús les moldeara. No es lo mismo decir que yo soy creyente a decir que yo camino con Jesús. No es lo mismo decir yo soy un pentecostal y habelengua a decir que yo camino con Jesús. Porque cuando se habla de tomar una decisión de caminar con Jesús, esto envuelve muchas cosas en las cuales se resumen en darle al Señor un control total, de manera que Él moldee mi vida, mi mente y mi corazón, y me lleve a mí a establecer pensamientos, expectativas y perspectivas en una dimensión sobrenatural que va conforme a la perfecta voluntad de Dios. Vamos a ver en esa relación. Mire, amado, cambiar de religión no es caminar con Jesús. Si usted cree que si era de esta religión y se cambió ahora es pentecostal, eso no es caminar con Jesús. Sencillamente, mi amado, mire, hacer una confesión de fe y recibir al Señor Jesús y dejarlo ahí nada más, eso no es caminar con Jesús. Yo conozco mucha gente que han hecho confesiones de fe, han pasado al frente y derramado lágrimas. ¿Y dónde están? Porque cuando llegaron los momentos difíciles y el momento de la tentación, salieron huyendo. ¿Por qué razón? Porque no caminaban con Jesús. Cuando llegó el momento de evaluar una circunstancia y esperar algo de Dios, no lo pudieron hacer. Hay algo mucho más allá. Los discípulos, cuando hablamos de los discípulos del Señor, estamos hablando de un equipo que Jesús dejó en esta tierra. Un equipo que dejó en esta tierra de gente heterogénea. O sea, era un grupo que había de todo. Había pobres, había gente rica, había gente educada, había gente común. Pero todo este grupo heterogéneo desarrolló una visión que fue el resultado de lo que Dios hizo, y es que todos seguían al Mesías a través de su ministerio terrestre, a través de su muerte, de la resurrección y de su ascensión. Ellos estaban claros de quién era Jesús. Ahora, vamos a ver cómo ellos lograron esto. Es interesante que este grupo estaba formado de pescadores, de recaudadores de impuestos y de gente común. Ellos siguieron a Jesús y lo siguieron como Mesías, pero fueron moldeados y fueron formados a la vez que iban caminando con Cristo. No se cree, amados, que ellos sencillamente todo se resuelve con la decisión de aceptar a Jesús como. Ese es el primer paso. Aceptar a Jesús como mi Salvador nos abre la puerta. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, nos prepara y nos hace aceptos para entrar en la presencia del Padre y recibir el regalo de salvación eterna. Es lo que nos introduce a nosotros a una jornada que es muy larga, a una jornada, es lo que nos da el comienzo en una jornada que traerá para nosotros muchas bendiciones, pero que requiere de nosotros también que nosotros vivamos una vida de convicciones. Amados, estos hombres, no porque ellos estaban con Jesús, no, ellos caminaron con Jesús, pero fueron moldeados y formados a la vez que iban caminando con Jesús. Ellos permitieron que Jesús pudiera penetrar a través de la palabra y pudiera comenzar a transformar sus mentes. Durante este proceso hay dos cositas que yo quiero acentuar y quiero puntualizar. Dos cositas. La primera de ellas es que se necesitan decisiones con dirección. ¿Okay? Cuando tú aceptas al Señor y lo recibes, aceptas ese llamado, lo primero que tú tienes que es tomar una decisión que garantiza una dirección. Tomar una decisión que garantiza que tú vas a caminar dentro del propósito de Dios y no bajo tus propios argumentos o tu lógica.
que tus expectativas se van a centrar en aquello que Dios quiere hacer contigo, a través de ti y por ti, en lugar de pensar qué es lo que yo puedo sacar de este Dios o de esta religión. En las Sagradas Escrituras, en el libro de Mateo, capítulo 4, versos 18 al 22, hay algo interesante que vamos a leerlo, esta porción. Y dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, les siguieron. Entonces, a grosso modo, porque vamos a ver esta porción poco a poco, pero así, a vuelo de pájaros por arriba, a grosso modo, como decimos, el llamado de Jesús requiere que tomemos decisiones que son necesarias, imperantes, para que nosotros podamos garantizar que nosotros entreguemos al Señor todo aquello que es básico, que es fundamental, para permitirle a Cristo Jesús, para permitirle a Él que comience en nuestras vidas a moldear nuestras expectativas. Cuando Dios te llama, cuando Dios me llama, hay que tomar decisiones en las cuales tú eches a un lado todo aquello que tengas que echar, de manera tal que Cristo pueda trabajar contigo. Quiero decirte algo. Yo no sé cómo fue tu llamado. Yo no sé cómo fue que Jesús llegó a tu vida. Pero una cosa yo sí sé, que cuando Él tocó tu corazón, Él exigió el 100% de ti. Cuando tú aceptas a Jesús, tú no puedes dejar cosas escondidas. Tú tienes que entregarlo todo y tomar decisiones basado en ello. ¿Por qué razón? Porque tú no podrás seguir una hacia donde Él quiere llevarte mientras quieras comenzar a tomar otras direcciones. Amado, regresando a esta porción y comenzando en el verso 18, dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar. ¿Por qué? Porque eran pescadores. Obviamente el Señor va caminando, ve a estos dos hermanos que hacen, echando redes. ¿Por qué razón? Porque eso es lo que ellos son. Ellos eran pescadores. Ellos no eran filósofos, ellos no eran teólogos, ellos no eran fariseos, ellos no eran ninguna otra cosa que pescadores. Sencillamente pescadores. Y cuando el Señor se acerca a ellos, comienza a declarar una palabra. Y lo primero que Dios dice, lo primero que Dios les pide es claro: venid en pos de mí. No hay ningún otro tipo de llamado. No les dice: quiero que se unan a la sinagoga que yo asisto aquí en Capernaum. Yo quiero que vengan conmigo a esta sinagoga. Yo quiero que se unan a la sinagoga. No nos llamó a nada específico. El llamado fue claro y directo: seguid en pos de mí, venid en pos de mí. En otras palabras, comienza a entender que cuando tomas tu decisión, tú vas tras Cristo. Tú no vas tras ninguna otra cosa. Tú no vas tras filosofía, denominaciones o dogmas. Tú vas tras la persona de Cristo. Por ello es que el cristianismo nos vuelve a conocer la persona de Cristo, nada más. Y la salvación para nuestras vidas, el que podamos vivir vidas abundantes, está determinado por cuánto o lo profundo que tú conozcas a Cristo. El llamado del Señor es hacia su persona, no es hacia una religión, es hacia la persona que la conozcas. Y le dijo: venid en pos de mí. Inmediatamente de eso, venid en pos de mí, el Señor revela su propósito. Amados, Dios no nos llamó a nosotros a una aventura desconocida. Dios nos llamó a nosotros a un propósito. Dice: venid a mí, le dijo, y os haré pescadores de hombres. Les llama hacia Él y luego les dice para qué los llama. Te llama para que vengas y te voy a hacer pescadores de hombres. En otras palabras,
Cuando se trata de las cosas que son de Dios, se trata de lo que tú vas a hacer en las manos de ese Dios. A mí Dios no me salvó para mandarme un cheque todos los meses. Dios no me salvó para andar detrás de mí a ver qué es lo que necesitas, mi hijo. ¿En qué lío te has metido ahora para yo resolverlo? ¿Qué capricho tú tienes que te quiero dar? Dios no me salvó para eso. Dios me salvó para darme sus promesas en los momentos de mis necesidades, para dar dirección a mi vida, para proteger mi vida y para usarme. Porque cuando nosotros somos usados bajo el poder de Dios, es cuando has comenzado a conocer a Dios en sus profundidades. Nadie que no conozca a Dios profundamente puede ser usado por Dios. Entonces, dice que ellos tomaron una decisión. Ellos dejando al instante las redes, y si usted mira la palabra final, dice, le siguieron. O sea, ¿qué es lo que ellos hacen? Dejan aquello que estaban haciendo, porque ¿sabe qué? Tú no puedes seguir haciendo lo que estás haciendo y querer seguir al Señor en donde Él quiere que le sigas. ¿Aló? ¿Me escuchaste bien? No. Cuando tú respondes al llamado, tú tienes que dejar lo que estás haciendo para que Él pueda trabajar en ti y tú puedas hacer lo que Él te ha llamado a hacer. ¿Me entiendes? Entonces, el segundo llamado, el segundo ejemplo dice, pasando vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca de Zebedeo su padre, que les remendaban sus redes. Y dice, y los llamó. Ahora, fíjate que dice que los llamó. No pone el llamado, ¿por qué? Porque el llamado del Señor es el mismo. Para uno, para otro, para el otro. Y el llamado del Señor es el mismo que le hizo a Simón y a su hermano Andrés. Es el mismo llamado que nos hizo a nosotros hoy día. Entonces dice que les llamó. ¿Y qué hicieron ellos? Dejando al instante la barca, dejaron su barca y dejaron ¿qué más? A su padre y le siguieron. ¿Qué dejas? Dejas tu medio ambiente, dejas todo aquello a lo que tú estás amarrado y atado para dedicarte a aquello que te está llamando a ti. Ahora bien, es común que los nuevos cristianos, y escucha bien, es común que los nuevos cristianos, pero aún también los cristianos que llevamos mucho tiempo, los cristianos, los viejos creyentes, desarrollen una perspectiva limitada de lo que es Jesús. Piensan que el llamado de Jesús solo tiene que ver con la manera en la que nosotros le adoramos o solo tiene que ver con los ritos que nosotros sigamos. En otras palabras, a veces dependemos más de conceptos superficiales en los cuales la intimidad con Jesús no es un factor determinante para establecer expectativas. Si lo que tú piensas del Señor, si tus conceptos con relación del Señor son superficiales, entonces olvídate de levantar una intimidad con Dios. En esta porción de Mateo vemos dos ejemplos diferentes con un mismo resultado. Dejaron todo lo que les impedía. Amados, obviamente esta porción no quiere decir o establecer como requisito primordial que tú vas a dejar tu trabajo, lo que estés haciendo para seguir a Jesús. No lo hagas, varón, porque tu esposa realmente te vas a tener un problema con ella. A eso no es lo que el Señor nos llamó. Sin embargo, con toda claridad, lo que nos instruye es que el llamado a Jesús requiere que tú le otorgues a tu nueva relación con Jesús toda la prioridad. Una vez llega Jesús, Él requiere toda la prioridad. Lo segundo aquí es nuestra dependencia. Jesús nos salvó para que dependiéramos de Él. Mira, hasta el momento de Jesús, el pacto que vivían era un pacto interesante. Solamente los creyentes, fíjate lo que te voy a decir, los creyentes dependían de los sacrificios que hacían, pero no dependían de la persona a quien le daban el sacrificio. ¿Aló? ¿Me estás escuchando? ¿Dónde estás? Sí.
Ellos dependían de los sacrificios a Dios en lugar de depender de Dios. Todo para ellos era llegar al templo temprano en la mañana, pasar por el mercado, comprar fuera un corderito o traerlo, o los pajarillos o lo que fuera, ir, quitarse su ropa, bajar a los baños, unos baños donde ellos se purificaban, era el baño de la purificación. Bajabas por unas escaleras, estaban divididas, una para bajar, llegabas abajo, había como una alberca, ahí te sumergías, ahí hacías el rito y salías por el otro lado purificado. Desde qué bueno estaba eso, ¿no? Salías así y salías purificado. Te ponías tus vestiduras, tomabas tu corderito o lo que fuera y subías las escalinatas del templo. Esperabas tu turno y llegabas donde el sacerdote y les entregabas todo y les aquí está este sacrificio, dególlalo. Y degollaban, derramaban la sangre y tú hacías tus ofrendas y te ibas feliz porque borrón y cuenta nueva. Todo lo que el hombre quería era satisfacer su conciencia, pero no permitían a Dios obrar personalmente. Entonces llegó el momento que el Señor detesta todos esos sacrificios porque no tienen sentido y lo estableció. Y el Señor entonces, en el momento que llega Cristo, es el momento en que el Señor demanda un sacrificio, el cual pueda sustituir todo y que permita entonces que el hombre ya no dependa de sacrificios, pero dependa de aquel Dios al cual se le ofrecía el sacrificio. Que cambia ahora. Este es el único sacrificio, luego de esto no hay, ahora voy a depender. Eso es el cambio que se sucede, ¿no? Entonces, el hombre, pues, era lo que hacía. Entonces, con la llegada de Jesús viene a ser el Cordero, aquel que en Génesis 3:15 fue establecido, ¿no? Ahora llega, toma forma y ahora se prepara para dar su vida y transformar todo de manera tal que ahora tú y yo podamos depender. Por lo tanto, la dependencia es un factor determinante en nuestra relación e intimidad con Cristo. Si tú quieres seguir a Cristo, tú tienes que depender porque es el paso oportuno que Dios te ofrece para una expectativa saludable. Por eso es que es un requisito indispensable que cuando nosotros aceptamos el llamado de Jesús, tenemos que dejar atrás nuestro sentido de querer comprar a Dios para que Él pueda darnos algo. Mira, amado, Dios no necesita que le prendas veladoras para hacer un milagro en tu vida. Dios no necesita que camines de rodillas 4 kilómetros para hacer un milagro en tu vida. Dios no necesita que tú le prometas nada a Él para hacer un milagro en tu vida. Dios quiere hacer un milagro en tu vida y la única condición es que dependas de Él y que creas en Él. Aleluya. Es lo único que demanda de ti. Aún en los momentos de incertidumbre, la manera en la que tú vayas navegando a través de esa incertidumbre dependerá de la convicción que tengas sobre Dios y sus expectativas. Ahora bien, quiero que veas esta porción de la palabra en el libro de Mateo capítulo 9 y los versículos 9 al 13 para que veas lo que te estoy diciendo. Dice, pasando Jesús de allí, saliendo donde habían llamado a aquellos, pasando de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. O sea, te das cuenta que el Señor Jesús se para en un lugar donde nadie se quería parar y le habla a un individuo que nadie le quería hablar. Le habla nada más que al mero bueno del IRS. Y Dios se detuvo a hablar con este hombre y le dijo a este hombre, sígueme. Fíjate que aquellos eran humildes, eran unos pescadores, eran gente común, no tenían título, no tenían nada, eran gente más humilde. Se dice que la gente humilde, pues por no tener las arrogancias de la vida, son más susceptibles a la voz de Dios. Así se establece, ¿no? Pero ahora le está hablando a un publicano, le está hablando a un recaudador de impuestos, le está hablando a un contable, a un accountant. Y le dice, sígueme. Y dice que se levantó ese hombre y le siguió.
Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron junto a la mesa con Jesús y sus discípulos. Inmediatamente Jesús se rodeó de un grupo de personas increíble. Jesús estaba sentado con la crema innata de la sociedad. Estaba sentado con los rechazados y con los marginados. Estaba sentado con los pecadores y con los publicanos. O sea, el Señor se sentó a la mesa, llamó a ese recaudador de impuestos y dijo: vente, sígueme y vamos para tu casa a comer. Wow. Y luego se sentó y llamó, invitó a todo este tipo de personas, ¿no? Entonces, le dice, cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: oye, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo, y fíjese la respuesta de Jesús: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Fíjate qué interesante, ¿no? Que para seguir a Jesús, tú tienes que tener una condición. Para seguir a Jesús, tú tienes que reconocer que tú tienes una condición. Porque para seguir a Jesús, tú tienes que depender. El llamado de Jesús te llama a depender. Solamente un enfermo visita al médico. ¿Por qué? Porque lo necesita. Porque necesito que me sane, que toque mi cuerpo. Por eso va. El enfermo depende de su médico, depende de lo que él pueda hacer. Pone su confianza en el médico porque estoy enfermo y necesito que me sane de este mal. Para seguir al Señor tienes que entender que Dios Dios no es un Dios de arrogancia. Dios es un Dios que se goza con el humilde, con el pecador, con el que está enfermo. Y Dios envió a su Hijo precisamente para que el hombre pudiera enfocarse en esa dependencia. Porque Dios quería hacer con esta humanidad lo que Él intentó hacer desde el principio. Y le dice: los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Y pues, y ahora los arremata. Y pues, y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Wow. Inmediatamente estos fariseos, doctores de la ley, Jesús inmediatamente les recita una porción de la Escritura en Oseas capítulo 6 y verso 6, donde el Señor mismo, harto de los sacrificios, harto de que la gente quiera comprar favores de Él, cuando Él está dispuesto a darlos gratis, lo único que necesitamos es creer. Mi expectativa descansa en mi fe. Dios no quiere que tú le compres. Y en Oseas 6 el Señor cansado le dice: no, dice, necesitan aprender lo que significa, repito, necesitas aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Yo quiero que vengas a mí y pidas mi misericordia. No quiero que me des nada, quiero que dependas de mi misericordia. Porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Cuando Jesús viene, amado, tienes que renunciar a todo, incluyendo tus propios deseos, de alcanzar favores delante de Dios por tus propios méritos. Cuando tú desarrollas expectativas basadas en lo que Dios desea para tu vida, esas expectativas pasan de ser un mero deseo de algo que tú tienes a ser un anhelo profundo por recibir de parte de Dios aquello que Dios ha destinado para tu vida. En otras palabras, lo que Jesús quiere es que entendamos es que como humanos, no importando nuestra condición, lo que define, y escucha bien, lo que define nuestra intimidad con Él no es quién soy o lo que yo pretenda ser, sino cómo es que Él me ve y cuál es la necesidad que Él quiere suplir. Así es que desarrollamos expectativas reales de parte de Dios y, amado, no vamos a estar montando castillos en el aire. El segundo punto y último para esta mañana es que el reino de Dios es un asunto de conocimiento y no de tradiciones. El reino es asunto de conocimiento y no de tradiciones.
Durante estos momentos que nosotros estamos viviendo, mis amados, momentos de incertidumbre, corremos a veces el grave peligro de crearnos expectativas que se basan más a veces en tradición de una religión que en la realidad de una relación. ¿Me entiendes? Y los dogmas requieren de nosotros hacer algo para obtener algo. Eso es que muchos dogmas religiosos nos enseñan. Hago algo para recibir algo. Sin embargo, en la vida de fe, esa ecuación no funciona. Comenzando por la oportunidad otorgada por Dios para alcanzar el favor inmerecido de la salvación que hoy tú y yo estamos disfrutando. Él en su infinita sabiduría les place darnos a nosotros este regalo con una sola condición. Es que no hagamos nada para obtenerlo, sino creer. Todo lo que la salvación requiere es una condición, que no hagas nada. Hay religiones que enseñan que tienes que hacer obras, pero la misma palabra habla en contra de eso. No es por obra, es por gracia. Todo lo que Dios anhela en tu vida no es que tú hagas nada, es que recibas. Es que aprendas a creer en Él para recibir. Es que lo conozcas para recibir. Porque tu expectativa saludable se basa en cuál es la perfecta voluntad de Dios. Amado, dice Efesios capítulo 2 versos 8 y 10. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sabe que Dios nos conoce? Cómo nosotros nos gusta darnos paquetes. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque dice, porque somos hechura suya. Amado, no fuimos diseñados para comprar a Dios. Fuimos diseñados para depender de Dios. Desde el principio, el diseño divino en mi vida es un diseño de dependencia de la perfecta voluntad de Dios. Aleluya. Fui diseñado para ello. Amado, porque somos hechura suya. Dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ella. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. Son la manera en la que nosotros desarrollamos estas expectativas saludables es cuando permitimos que Dios nos vaya formando, que cambie esa mentalidad que tenemos nosotros de naturaleza humana de querer comprar a Dios y comencemos a depender. Pero es a través de ese conocimiento y no de tradiciones. No de tradiciones. Durante la incertidumbre debemos tener mucho cuidado. Escucha bien, mucho cuidado con la curiosidad humana. Mucho cuidado para que ¿sabe por qué? Porque seguramente esa curiosidad humana nos llevará a desarrollar expectativas basadas en nuestras propias apreciaciones en lugar del conocimiento correcto de Dios. Una de las correcciones que constantemente el Señor le hizo a los discípulos fue el concepto que tenían ellos sobre su condición mesiánica. ¿Por qué? Porque aún los discípulos y todo el pueblo judío esperaban que Jesucristo, el Mesías, viniese a ser un rey que los libertara de la opresión romana, los libertara de todo ello, y que ese era el papel, y dejara y creara un gobierno nacionalista, ¿no? Pero eso no fue lo que el Señor dice. Los mismos discípulos insistieron en esto. Los mismos discípulos insistieron. Entonces, Hechos 1, capítulo 1, 6 al 8, ya con esto voy terminando. Dice, entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, fíjense, aún los discípulos, el Señor está a punto de ascender. Fíjense cómo está la cosa. El Señor está a punto de ascender, de irse. Y lo único que se les ocurre a los discípulos, todavía, el Señor habiendo trabajado con ellos y todo esto, todavía le quedaba esa parte. Y aún en medio de todo eso, mire, se les ocurre preguntarles, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Él les dijo, y yo me imagino que el Señor
no se lo dijo de buena manera. Le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Si a mí me dejaran traducir esto en un idioma laredense, yo les diría: ¿y a ustedes qué les importa? Eso es cosa de Dios, no de ustedes. Así más o menos es que sonaría por este entorno acá, estos lares, ¿no? Dice: pero recibiréis, pero lo importante, o sea, de eso ustedes no se preocupen. Ustedes, el Señor es el único que le toca saber eso. Ustedes no tienen que preocuparse por nada de eso. Ustedes se tienen que preocupar por otra cosa. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu, y entonces es que podrán ser mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué tremendo, ¿no? No nos importa eso. Lo que le importa es saber quién soy yo, depender de mí, y que mi Padre va a derramar sobre ustedes un poder de lo alto, para que su mente sea transformada, su corazón sea transformado, y ustedes puedan verdaderamente tener una expectativa saludable conforme a la voluntad de Dios, aún en medio de circunstancias como esta. Ustedes lo puedan hacer. Espero que el mensaje de este día haya sido de bendición para tu vida. Si al transcurso de este mensaje has reconocido que necesitas a Jesús como tu Salvador personal, por favor, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te invito a mi corazón. Te reconozco como mi Salvador personal y te pido perdón por mis pecados. Gracias por registrar mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si tú has respondido a este mensaje de manera positiva, entonces te invito a que nos visites al auditorio de la Iglesia Cristiana Misericordia en el 4519 Del Mar Boulevard, aquí en Laredo, Texas. Si el mensaje de este día fue de bendición para tu vida y deseas escucharlo nuevamente, puedes llamar al 956-712-2484 y pedir tu copia gratis. También puedes encontrarnos en las páginas del internet en www.icm.church. Así que Dios te bendiga y esperamos contar contigo en nuestra próxima edición.